Julieta Santillán Curi, coordinadora de niñez y adolescencia de Andes, abogados y abogadas del noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales. Juli, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día, Clara, ¿cómo estás? Un gusto escucharte de nuevo, Juli. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Gracias por este espacio nuevamente. Hoy para hablar de este nuevo régimen penal juvenil. Sí, exactamente. Hemos hablado bastante, hemos acompañado todo el Sí, proceso, ¿no? Pero bueno, dado que es casi inminente, diría, la entrada en vigencia, bueno, nos parecía oportuno hacer un repaso conciso de todo lo que desde hace tiempo venimos cuestionando, ¿no? sí, sí, muy necesario ese repaso y también poder pensar cuáles son las implicaciones jurídicas, pero también, y muy importante, cómo eh, esta nueva ley implica y cuestiona a diferentes instituciones de nuestra sociedad, a diferentes actores, y en Ujú. ese sentido, bueno, la columna que habíamos preparado para el día de hoy. Sí, sí, te escuchamos, Juli. Bueno, sí, en esta columna lo que habíamos pensado era como dividirla en tres momentos, como para poder hacer un análisis, si bien rápido, un poco más profundo y con otras características sobre esta nueva ley, porque si bien lo que más conocemos es sobre la baja de la edad de punibilidad, Sí, tiene muchos detalles y muchas características para prestar atención y para ver de qué manera podemos acompañar a nuestras adolescencias en lo que se viene. sí, Y en sí. ese sentido, bueno, ¿qué es lo que significa esta ley para nuestro país y para el momento que estamos transitando? En este breve resumen que vos decías, bueno, veníamos nosotros de un decreto ley que era, y que lo teníamos desde la dictadura, Sí, y tanto organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Comité de los Derechos del Niño nos decían al Estado Nacional, tienen que modificar esa ley, eso ya no se adecúa a los parámetros y a los estándares de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, no se adecúa a la convención, con lo cual se termina modificando, pero tenemos ahora una ley que en algún punto es hasta más gravosa que la norma derogada, particularmente porque reduce y hay un retroceso en la edad mínima de responsabilidad penal de 16 a 14 años. Cuando nosotros leemos la ley, si tienen posibilidades de leerla, es bien ujú, interesante porque incorpora, o sea, referencias vinculadas, por ejemplo, al derecho a ser oído o a principios de la convención, y ujú. estas garantías sí resultan muy contradictorias con las disposiciones porque, bueno, vulneran esos mismos derechos que formulan o que explicitan. Y, Sí, y esto es una estrategia que se viene reproduciendo mucho en los decretos vinculados a las infancias y a las adolescencias, que tienen que ver con mencionar formalmente estándares de derechos mientras se profundizan prácticas que en verdad vulneran esos mismos derechos. Nos ha pasado en la provincia también varios decretos que hemos encontrado explícitamente referencias a cuestiones de la convención, mientras que no, que el accionar mismo no cumplía con criterios de garantías de derechos. sí. Bueno, como sabemos, ya la entrada en vigencia de esto será dentro de muy poco, en 2 semanas, eh, y, y, y esta, bueno, la vigencia de esta ley va a implicar un cambio cuantitativo, es decir, va a incorporar adolescentes de ahora de 14 a 15 años al sistema penal, Sí, pero también va a haber un cambio cualitativo, va a profundizar una tendencia hacia la criminalización de conflictos sociales y a ujú, la utilización del derecho penal como respuesta frente a problemáticas que atraviesan a las adolescencias y que en otro momento
no formaban parte o no tenían ese abordaje desde el derecho penal. Y Sí, ahí hay algo para revisar muy fuertemente y para tener en cuenta, sobre todo en las estrategias que van a ser necesarias para trabajar en las escuelas. sí, Con esta reforma aparece como una respuesta más orientada, bueno, al impacto mediático, esto que decíamos, ha sido un camino largo y el impacto mediático que tuvo la baja edad de punibilidad, bueno, ha sido como un triunfo para la gestión actual, pero en sí, verdad, como sabemos, no viene a resolver problemas estructurales y a ello se le suma también el proceso de implementación, que en verdad, cómo se va a implementar esta ley, todavía tiene muchas preguntas que quedan abiertas. No se sabe cómo se va a implementar esta ley. Por ujú, ejemplo, a nivel federal o los desafíos federales tienen que ver con que las provincias deben adecuar sus marcos normativos, sus prácticas, sus instituciones, sus equipos, y esto, por supuesto, que va a generar respuestas muy heterogéneas porque va a depender de las capacidades de las provincias, de cada una sí, de las jurisdicciones provinciales. ujú, Y para ir como un poquito en este tejido que les comentaba al principio en relación a cómo esta ley interpela a diferentes instituciones, bueno, en un repaso como un punteo en relación a, bueno, ¿qué va a pasar con el Poder Judicial? Bueno, uno ujú, de los principales riesgos que tiene esta ley es un fuerte retorno a la lógica tutelar. O sea, tanto hemos trabajado en relación al sistema de protección, a poder entender a las adolescencias como sujetos de derechos, que en esta ley lo que nos muestra es que al permitir, o sea, el juez ahora va a poder adoptar medidas de protección y va a poder decidir sobre el entorno familiar del adolescente, por ejemplo, y ujú, ahí lo que va a pasar es que se van a superponer funciones del sistema penal y del sistema de protección de derechos. Eso va a ser un problema en cómo se sí, va a resolver esa situación. Y a esto se le suma la posibilidad de que las penas privativas de libertad son de hasta 15 años y esto no tiene un régimen progresivo de penas ya delimitados. Eh, ujú, y a tener en cuenta también de que estas penas van a tener que ser consideradas frente a adolescencias que están atravesadas por o sea, realidades y conflictos totalmente diversos y totalmente diferentes. Aquí también me parece muy importante rescatar esto en relación a qué es lo que va a implicar en relación a la escuela. ujú, Lo que propone la ley es ampliar el régimen penal a todos los delitos, o sea, sí, situaciones frecuentes de la vida cotidiana, de la vida del adolescente, como por ejemplo algunas lesiones leves o daños, amenazas, por ejemplo, conflictos de convivencia, todo sí, pensamos cuando hablamos de bullying, de ciberbullying, de hostigamiento, por ejemplo, o de situaciones en redes sociales, que suelen pasar ahí en redes sociales, bueno, pueden comenzar a ser abordadas también desde una lógica penal, cuando muchas de sí, estas requieren otras herramientas más vinculadas a la convivencia, más vinculadas al fortalecimiento de la educación, de la escucha, del acompañamiento, de la claro, reparación. Y ujú, ahí las escuelas van a necesitar fortalecer sus capacidades para prevenir, para prevenir el conflicto, para intervenir de una forma lo más tempranamente posible e intentar sostener trayectorias educativas y que no sean absorbidas por completo por el sistema penal. Eso claro, vemos claro, como algo preocupante y que tenemos que hacer foco. Por claro, supuesto, las familias van a necesitar tener otras herramientas para ver cómo acompañar a las adolescencias, tanto en conflictos presenciales que puedan llegar a tener, pero mm, también el territorio digital, como claro, eso
que ya veníamos teniendo una deuda en eso, o tal vez tratando de aprender, pero ahora hay riesgos como muy claros en relación a eso. Y recuerdo que en una de las charlas en relación al régimen penal juvenil había una defensora en Tierra del Fuego que ella decía: cada vez que yo me entrevisto con adolescentes infractores o presuntos infractores de la ley penal, hay dos respuestas posibles. Una respuesta es que, bueno, el adolescente se responsabilice por el hecho, bueno, se trabaja desde ese lugar. La otra es que no se responsabilice y se trabaje de otra forma. Lo que va a pasar ahora y lo que viene pasando es que llegan chicos, más chicos de menor edad, que entienden qué es un delito ya cuando están en el sistema penal, porque no sabían o no han tenido la información o la trayectoria para entender que lo que hicieron ahora forma parte de un delito ya estando en el sistema penal. Claro. Y eso a mí me ha parecido muy gráfico, porque el desafío que nos queda a nosotros como comunidad y como sociedad es ver cómo acompañamos, cómo informamos, cómo intercambiamos y cómo tratamos de evitar conflictividades para no llegar a esos puntos. Claro. Sí. Después, Juli, porque sí, de verdad los viernes siempre estamos muy apretados. Sí. Esta nueva ley prevé, por ejemplo, la creación de equipos encargados de realizar un seguimiento, ¿no? Esto que vos estás diciendo en el ámbito educativo, médicos, asistencia profesional, ¿no? Bueno, sí, está previsto el rol de supervisor, por ejemplo, sí, ¿no? Pero bueno, hasta donde sabemos, todo eso no está explicitado, ¿no es cierto?, en la implementación, ¿o sí? Se crea el rol o sea, la figura del supervisor, que sí, o sea, podría ser una herramienta valiosa para acompañar esos procesos de resocialización, de reeducación, pero lo que nosotros vemos es que solo funcionaría si cuenta con mucho presupuesto. Tienen que ser supervisores totalmente especializados en la temática y con equipos interdisciplinarios, dispositivos territoriales adecuados. Y ahí vemos con preocupación esa posibilidad de que haya presupuesto para eso. Vos fijate, Clara, que nosotros tenemos como una figura espejo, es la figura de tutores en el programa PAE, en el programa de egreso de adolescentes que se encuentran alojados en dispositivos de cuidado institucional. Sí. Ellos vienen hace mucho tiempo reclamando por los bajos sueldos y porque no se le pagan los sueldos hace meses. Entonces, la verdad que lo vemos con muy pocas expectativas de que en verdad se pueda llegar a implementar esta figura de supervisor. Sí, sí. Y después, finalmente, y bueno, siempre pido disculpas, digamos, por constreñir tanto el tiempo, pero acá en Tucumán se inauguró el Instituto Brochero en el penal de Benjamín Paz, ¿no? Bueno, ahora es un lugar, ¿estiman ustedes adecuado para alojar a adolescentes? Bueno, nosotros lo venimos diciendo ya hace mucho tiempo, desde que comenzaron con la posibilidad del traslado. Hemos presentado varias corpus para que no se traslade, porque entendíamos que no cumple con los principios de especialidad necesarios para alojar a adolescentes en conflicto con la ley penal. Nosotras hemos realizado un monitoreo y hemos dado cuenta de eso que decíamos. Es una cárcel de adultos en su infraestructura y en donde se corre el riesgo continuamente de que las fuerzas de seguridad estén interviniendo y
Y por supuesto que entendemos que no es un lugar que sea adecuado para las claro. adolescencias. Sí, sí, Bien, tanto porque es una cárcel para adultos como no es especializada y no permite que la función primordial que tienen estos espacios, que es de resocialización y de reeducación, se lleven a cabo de manera completa. Y, bien. y yo también quiero decir que también, que así como también para cerrar, Sí, que eh, de ahora en más lo que se viene y lo que nos empieza a preocupar también y creemos necesario poner el foco es en la violencia estatal o en los procesos de criminalización, sobre todo en barrios populares, en cómo estamos viendo las prácticas de las fuerzas de seguridad, la violencia policial, y cómo se criminaliza a las adolescencias que están atravesadas por consumos problemáticos. Así que, bueno, ¿no? Me parece que con todo este bagaje que estamos transitando, es necesario, hay una pregunta en relación a cómo construimos un entramado comunitario, educativo, territorial, que pueda tener otras respuestas ante las situaciones que atraviesan las adolescencias, porque si no vamos a estar ahí encerrados solamente en respuestas punitivas que sabemos que no son adecuadas y no son especializadas para adolescentes. Así que, bueno, como esa consulta, y cómo hacemos para sopesar, para equilibrar esas respuestas desde otros lugares y que no lo coma el sistema penal. claro. Juli, te propongo que, bueno, un poco más cerca de la entrada en vigencia de este nuevo régimen, volvamos a conversar enfocándonos en algunos aspectos puntuales, pero bueno, hemos dado ahora un panorama general. Me tengo que despedir, pero con el compromiso de retomar el tema, ¿eh? Bueno, Clara, muchísimas gracias y gracias No, por a la favor. audiencia también que está escuchando. Un abrazo Abrazo grande. grande. Hemos estado en diálogo con Julieta Santillán Juri, coordinadora de niñez y adolescencia de Andes, abogados y abogadas del noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales.